¿Estás preguntándole a tus usuarios lo que quieren de tu producto o servicio? ¿O quizás alguien de tu equipo ya lo está haciendo? Bueno, déjame decirte que preguntar a los usuarios qué quieren de tu producto o servicio no es la mejor manera para sacar ideas, para saber qué crear, para saber qué resolver en tu producto. Aquí en este video te voy a compartir 5 acciones para que puedas empezar a utilizar hoy para obtener información de valor sin tener que preguntar a tus usuarios lo que quieren. Cuando Henry Ford hizo que los automóviles fueran accesibles para el mundo, dijo: si hubiera preguntado a las personas qué querían, habrían dicho caballos más rápidos. Bueno, esta es una frase que se utiliza mucho para ejemplificar que los usuarios no saben lo que quieren, no son diseñadores, no son desarrolladores y no tienen esa capacidad para entender qué necesitan. Ahí es donde entramos nosotros, los diseñadores de experiencia de usuario. Como profesionales del desarrollo de productos y de servicios, nuestro propósito es anticipar esas necesidades y proporcionar soluciones concretas que los usuarios no habrían considerado. Entonces, preguntar a los usuarios qué quieren a nivel de producto o características a menudo va a llevar a respuestas limitadas y poco imaginativas. Y nadie quiere eso, ¿no? Entonces, si no debemos preguntar directamente a los usuarios qué quieren, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer para poder descubrir lo que es relevante para crear en nuestro producto o servicio? Bueno, aquí te voy a presentar entonces estas 5 acciones que puedes empezar a tomar tú y tu equipo para poder llegar a estas ideas innovadoras. Y en resumen, estas acciones son las acciones que un UX designer debería hacer en su trabajo, es decir, que no es nada extraordinario, es algo que debería estar sucediendo si tienes un UX designer en tu equipo. Quiero hacer una pausa para decirte que si te gusta este contenido y estás buscando impulsar tu carrera en UX, ya sea que estés empezando o ya lleves unos cuantos años, tengo una gran noticia. En septiembre voy a lanzar una comunidad donde podrás conectar conmigo y con otros diseñadores mediante sesiones en vivo. Si quieres ser parte de este grupo, ya puedes ir a mi Super Peer y en la sección Community vas a poder ver el calendario con las próximas sesiones programadas. Ya te puedes suscribir y nos vemos por ahí. Primero, hay que observar el comportamiento real de los usuarios. La investigación de usuario es aquí clave y es la base del UX. Hay que observar cómo se comportan los usuarios y comprender sus puntos de dolor. Aquí hay que pedirle a los usuarios que describan sus procesos, que cuenten sobre sus desafíos actuales, en lugar de enfocarse en características hipotéticas. Y aquí lo que podemos hacer son las pruebas de usabilidad, que esto es algo que ya lo he comentado en anteriores videos y les he mostrado cómo realizar una prueba de usabilidad, que lo voy a dejar por aquí arriba. En la prueba de usabilidad podemos observar lo que los usuarios hacen con un producto, cómo interactúan con ese producto, y esto nos va a permitir tener esos datos cualitativos y también cuantitativos, y vamos a ir entendiendo cuáles son las posibles soluciones que podemos implementar para resolver los problemas que estamos observando en esa prueba de usabilidad. Entonces, en la prueba de usabilidad no preguntamos al usuario qué quiere, simplemente observamos cómo interactúan con un prototipo que puede ser interactivo, puede ser en papel, podemos tener diferentes niveles de fidelidad de un prototipo y observar a los usuarios cómo interactúan. Segunda acción, preguntar a los usuarios sobre sus experiencias actuales. ¿Qué está sucediendo actualmente con sus experiencias? En lugar de preguntar qué características quieren o qué se imaginan o qué harían, todas esas preguntas que a mí muy hipotéticas, ¿no? Muy de futuro, y que el usuario y las personas en realidad somos muy malas para predecir el futuro. Hay que hablar de cuestiones actuales que suceden en el momento y qué les resulta frustrante a ellos. Y aquí lo que podemos utilizar como método son las entrevistas a usuarios, o también se les llama entrevistas en profundidad, que voy a dejar el link del video donde yo explico cómo realizar entrevistas a usuarios, y ahí tienen toda la información. Este método realmente es el más utilizado y es muy importante porque podemos entender más sobre las experiencias de los usuarios y aquí preguntar sobre sus frustraciones actuales.
Y esto nos va a ayudar a llegar a esas ideas. Tercera acción, usar datos analíticos. Aquí, además de observar al usuario, también podemos utilizar herramientas de análisis. Podemos ver cómo los usuarios interactúan con un producto, teniendo en cuenta estos datos. Estos datos combinados también con la investigación de usuario que comenté anteriormente va a ayudar a crear como un modelo integral de su experiencia, de la experiencia del usuario. Vamos a tener un mejor entendimiento conectando estos datos cualitativos con datos cuantitativos. Eso realmente nos va a dar un panorama mucho más concreto de qué crear, de qué podemos resolver y cómo lo podemos resolver también. Cuarta acción, observar el contexto de uso. Y esto ya lo he hablado en otros videos porque me parece sumamente importante entender el contexto en el que el usuario va a usar un producto o un servicio. Entender el contexto en que se utiliza ese producto es importante para poder ver cómo el contexto va a influir en ese producto. Por ejemplo, un usuario puede estar utilizando un producto en el metro, en el bus, en diferentes ambientes que pueden estar modificando e influenciando esa experiencia. También qué dispositivos utilizan, cómo los utilizan y también otras personas que estén quizás influyendo en esa experiencia. Entonces, observa las condiciones y el entorno en el que se utiliza el producto para descubrir esas posibles necesidades que están ocultas, ¿no? Porque hasta que no lo observamos, esto no lo vamos a poder entender. Tenemos que estar ahí observándolo. Y aquí un método muy conocido es la etnografía, ¿no? Es un método muy utilizado para poder ir a campo, al lugar donde están los usuarios y observar cómo interactúan según el contexto. Y quinta acción y la última, hay que formular muy bien las preguntas. Aquí vuelvo a esto de las entrevistas. Fantástico, tenemos la entrevista, pero si las preguntas no están bien formuladas, vamos a obtener datos que van a ser iguales o peor que preguntarles al usuario lo que quieren. Así que hay que evitar primero preguntar a los usuarios qué harían, como dije antes, en situaciones hipotéticas o qué características desean. En lugar de eso, hay que centrarse en cómo se comportan actualmente y qué desafíos enfrentan. Y tampoco no hay que utilizar preguntas sugestivas, por ejemplo, preguntas que van a influir en las respuestas. Entonces siempre es mejor utilizar preguntas abiertas donde el usuario se pueda expresar más, pueda explayar y empezar a contar un poquito más sobre su experiencia y ahí vamos a empezar a descubrir más ideas y más problemas que quizás con preguntas cerradas no hubiésemos llegado a esa respuesta. Pero voy a agregar algo más y voy a contradecir todo lo que acabo de decir. A los usuarios sí se les puede preguntar lo que quieren, pero esa información que obtenemos tenemos que saber cómo utilizarla. Con esto a lo que voy es que no se frustren si están en un entorno donde están trabajando con personas que ya están preguntando a los usuarios ¿qué quieres? ¿Qué te gustaría? ¿Qué pondrías aquí? ¿Qué color usarías? Esas preguntas que a nosotros los UX designers nos pueden hacer mucho ruido. Bueno, pero lo importante aquí es que nosotros tenemos que influir para que esas respuestas que den los usuarios no lleguen a soluciones rápidamente. Tenemos que influir en ese proceso, en facilitar que esa información, se guarde, se analice con otros datos, ¿no? Y que con todo eso podamos llegar a las soluciones definitivas. ¿Qué les parece? Así estamos todos más tranquilos. En conclusión, para poder crear productos innovadores y que resuelvan problemas reales, es importantísimo ir más allá de preguntar a los usuarios qué quieren. Y al emplear estas técnicas de observación, análisis, entrevistas de profundidad, vas a poder descubrir esas necesidades ocultas, esas necesidades que son tan difíciles de encontrar y vas a poder diseñar soluciones que realmente resuenen con tus usuarios. Implementa estos 5 consejos para mejorar tu enfoque en desarrollo de producto y de servicios y alcanzar entonces la solución de los problemas de los usuarios. Si te gustó este video, no te olvides de ponerle like, suscríbete para no perderte ningún video, compartilo para que le llegue a más personas y dejemos de preguntar a los usuarios qué quieren y nos vemos la próxima.